desde siempre, o desde que podemos recordar, hemos ido adquiriendo nuevas y diferentes formas de experimentar las cosas, desde una perspectiva humanamente posible. La conciencia y la razón definen casi por completo el propósito que tenemos de sentirnos aterrados, intranquilos, y ciertamente con miedo de algo específico y tangible. Lo que podemos llegar a definir como perturbador, muchas veces suele deberse a un rostro poco amigable, algún objeto fuera de su lugar habitual, e incluso, a la falta de contexto en situaciones concretas bien sean reales, o ficticias. Debido a esto, existe una teoría que muchos de ustedes han de conocer, la cual intenta explicar el sinsentido del pánico que por momentos, suelen producirnos los juguetes, especialmente las muñecas como esta. Los robots y su amplio avance en la tecnología, tratando de replicar una apariencia humana, que algunos denominarían como aterradora. Les hablo por supuesto, sobre la teoría del valle inquietante. Propuesta a mediados de 1970, por un experto en robótica japonés, llamado Masahiro Mori, se fundamenta en el rechazo que nosotros como seres humanos, tendemos a desarrollar hacia cualquier cosa, u animal, que presente características antropomórficas bastante notorias, partiendo desde cero. Si buscas en internet, Uncanny Valley, o Valle Inquietante, seguramente encontrarás imágenes como estas. Imágenes que por sí solas, sin necesidad de una descripción a sus espaldas, consiguen despertarnos la sensación de intranquilidad, y en algunas personas de completo rechazo a seguirlas observando. Esta es una gráfica que puede ayudarnos a comprender las cosas, si partimos de lo que Mori plantea en su ensayo, haciendo énfasis en que la reacción negativa no es precisamente hacia los robots, sino al parecido y facciones humanas, que les hemos ido otorgando durante los años. La síntesis, y el eje central de su teoría, es que cuantos más rasgos antropomórficos posean en su arquitectura, la sensación repulsiva de nosotros hacia ellos, incrementa de manera significativa. Por lo tanto, consideramos que un androide con estas características, es mucho menos aterrador e inquietante, que uno cuya apariencia sea esta. La zona que delimita este fenómeno, abarca mucho más que el ámbito de la robótica, encontrando ejemplos de películas que sin saberlo, se adentraron en fracciones de este apartado, así como en creepypastas, que hacen alusión a la parte más profunda del valle. Esto, me lleva directamente a la fuerte implicación que tiene la teoría, con el terror actual, y ciertas partes del terror analógico. Empezamos poniendo sobre la mesa, un ejemplo de cada formato, siendo el primero de todos una representación de lo que algunos piensan, ocurrió mucho antes de nuestra existencia en el planeta. De aquí, tan solo extraeremos la presencia de unos seres, que conoceremos como los alternos, siendo capaces de copiar el aspecto físico de las personas, intentando reemplazar de cierta manera su propia existencia, con propósitos oscuros. Su similitud con lo que representan los doppelgangers, los convierte en la ejemplificación perfecta de las cosas, siendo este un elemento narrativo, con gran impacto en los usuarios. Ahora bien, bastante más cerca de lo que Mori plantea, existen diversas teorías que intentan explicar la situación, postulando que en los inicios del hombre como ser humano, llegó a existir una raza con la que convivimos mucho tiempo, que, pese a parecerse a nosotros, y tener rasgos semejantes al de una persona como tal, en realidad no lo eran. Sin embargo, nada de esto ha llegado a considerarse relevante, ya que esto implicaría estudios, y evidencia que sustenta dicha teoría. Seguimos con la implicación del valle inquietante, y su estrecha relación con el cine, especialmente con la animación por computador. Películas como El Expreso Polar, y la polémica cinta de 2019, Cats, comparten cierta similitud respecto a sus personajes. Basta con observar alguna de estas imágenes, para deducir, aquello que las hace estar en un video como este.
En el caso de la primera, el uso de tecnología mocap, o captura de movimiento bastante avanzada para su fecha de estreno, en 2004, tocó a los protagonistas con expresiones poco alentadoras, frunciendo más de un ceño en los espectadores que la vieron. Si hablamos de la cinta, que muchos conocen por los furros, el terreno cambia de forma considerable, siendo algo similar al caso que le ocurrió a Telechat, que contaba con animales antropomórficos igual, o peor de repulsivos. Es un problema que con el pasar del tiempo, debería disminuir en este ámbito por lo menos, ya que los efectos y la tecnología en general, suele ir evolucionando a pasos agigantados. En casos como estos, sobra mencionar los aspectos negativos que trae consigo, el que tu película/proyecto, sea catalogada como inquietante por la audiencia, cuando en realidad no debería ser así. Si escudriñamos en las razones que provocan dicha reacción, nos encontraremos con que las expresiones faciales, se encuentran a medio camino, convirtiéndose en una figura de aspecto humanoide, que es semejante a nosotros, sin cumplir del todo con las emociones, que un simple gesto es capaz de transmitir. Un poco más abajo en la escala, encontramos el auge de aquellas historias que por algún motivo, tienen como protagonistas a distintos animales, actuando como humanos. Podríamos entender que el sentido, de ver a nuestra mascota como un integrante más de la familia, para algunos, representa la antropomorfización que les damos, llevándolo al punto más exagerado de todos. Decidí dejar este ejemplo para el final, ya que uno de los elementos que lo caracteriza, es el que precisamente hace de la IA, o inteligencia artificial, uno de los avances tecnológicos al que nosotros como seres humanos, más miedo le tenemos. Si bien, el aspecto que vemos del canino es uno de animal, sin mayores cambios a simple vista, su comportamiento antinatural y mirada fija, adoptando la postura de un humano, resulta ser lo bastante perturbador para muchos. Similar a lo que sucede con la cabra en el columpio, en estos casos la manera en la que actúan, imitando gestos y acciones propias de nosotros, hacen que interactuemos de forma negativa ante lo que sucede. Así pues, se podría decir que la teoría del valle inquietante, no solo aplica al aspecto físico de las cosas, sino que además, lo intangible como podría ser chatear con una IA, en ocasiones resulta poco alentador por sus respuestas. Si te has sentado a conversar con una IA, en algún momento, verás que no siempre suele contestar lo que esperas, siendo este el punto álgido de la teoría. Si a todo lo que acabamos de mencionar, le sumamos la implicación de lo que una persona enferma, y otra completamente sana, representan para una sociedad como la nuestra, las cosas tienden a esclarecer la razón y respuesta de todo. Sensaciones tan efímeras como el rechazo, la aceptación, el descontento y la supervivencia, pueden presentarse como los cimientos, que Mori dejó en sus palabras. Algo similar ocurre en el reino animal, cuando diversas especies deciden sacrificar al más enfermo de la manada, con el fin de preservar su integridad y futuro, según el instinto de supervivencia primitivo. La ética y los valores no encuentran cabida allí, siendo de algún modo la realidad que por consiguiente, vemos reflejada muchas veces en lo cotidiano. El creer que en cualquier momento, aquel nuevo androide parecido a nosotros, pudiera abalanzarse y lastimarnos sin nada que se lo impida, responde a los mismos principios de preservación, que están implantados en nuestro cerebro, caracterizándonos como seres humanos.